Desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos, hablemos claro. Seguimos en esta ruta que nos hemos asignado, nos hemos autoasignado, diría yo, rumbo a los hechos que van a ser trascendentales y están definiendo el futuro de México. Me refiero a las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Hemos invitado a Hablemos Claro a diversos candidatos para que nos digan su verdad. En ocasiones no coincidimos con ellos. En otras ocasiones coincidimos con su decir. Pero aquí lo más importante es que cada uno de ellos nos dé su verdad. El día de hoy les presento a nuestro invitado. Permítame un segundo. Pero ahí, más que yo narrar su historia o decir quién es, me gustaría mucho y le pido, para que usted ciudadano sepa quién es quién rumbo a las urnas, le pido a nuestro invitado que nos platique brevemente la historia de su vida. ¿Cómo se llama? ¿Quién es como ser humano? ¿Quién es como profesionista del derecho? Bienvenido y adelante. Muchas gracias por la invitación. Quiero también agradecer a su amable público por escucharme y aprovechar para que me conozcan un poco más. Mi nombre es Bayardo Enrique Arceo Casani. Yo vengo de la cultura del esfuerzo. Me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Para estudiar viajaba todos los días en metro para llegar a la universidad y logré obtener mi título. Posteriormente me obtuve un máster por la Universidad Complutense de Madrid. Tuve la oportunidad de prepararme por allá. También realicé mi maestría en la Universidad Tecnológica de México y me encuentro con diversas especialidades. Una lo es específicamente, me interesa que la conozcan, en materia laboral, en el nuevo sistema de justicia laboral que hoy rige a nuestro país a raíz del TEMEC, y la especialidad en administración de justicia, además de diversos cursos, puesto que a lo largo de mi vida la preparación y el estudio ha sido la constante. Una vez que regresé de España, llego a México y el servicio público siempre había sido mi pasión. Aun y cuando empecé con un despacho propio, de inmediato decidí incursionar en el servicio público y empecé primero en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como analista laboral, para posteriormente ir escalando conforme al mérito, y me asignaron como jefe del área de servicios jurídicos en el estado de Veracruz, donde conocí a mi hoy esposa, con quien tengo 2 hermosos hijos, los 2 todavía menores de edad. Y en el devenir de la vida, 14 años laborando para el Infonavit, decidí renunciar cuando me encontraba ya en la Subdirección General de Delegaciones como coordinador nacional de la zona sureste del país. Dependían de mí 12 delegaciones desde Puebla, Oaxaca, Veracruz hasta Quintana Roo. Pero por cuestiones personales decidí renunciar y siempre la judicatura me había llamado. Tan es así que yo ya
había estudiado y había realizado algunos concursos para obtener las credenciales para poder ingresar al Poder Judicial de la Federación. Y fue así cuando, después de diversos exámenes, logré ingresar como secretario en un juzgado de distrito de materia mixta con sede en Boca del Río, Veracruz. 10 años de carrera que tengo ya en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales la preparación, el esfuerzo y el sacrificio, no solo personal, sino también de mi familia, hicieron posible que resultara vencedor para ocupar el puesto de juez de distrito, siendo mi última adscripción aquí en el estado de Nuevo León, donde tengo el honor de servirle a la población como juez especializado en materia de trabajo. Esa sería brevemente mi historia. ¿Qué fue lo que le motivó a iniciar y a ser parte de esta aventura tan extraña? ¿Y por qué digo extraña? Porque hice un análisis y a nivel mundial somos, no puedo asegurarlo, pero tengo la sensación que somos el único país, creo que hay otro por ahí, un país pequeño, que realice elecciones para que los miembros del Poder Judicial sean electos por el pueblo. Pero más allá de esa observación que estoy haciendo, ¿qué es lo que le motivó a alzar la mano y decir, voy a las urnas? Mire, como lo mencioné, actualmente yo soy juez en funciones. Y para mí la meritocracia es la vía idónea para acceder a un cargo donde se requiere no solo capacidad, sino expertise para poder realizarlo. Sin embargo, pienso que la ciudadanía también merece el derecho de duda y para el derecho de escoger a quienes van a administrar justicia. Y yo pensé, en un inicio, pues no estamos acostumbrados a los cambios, siempre hay resistencia a ello. Y reflexionando, pensé que las personas idóneas para ocupar los puestos de administradores de justicia en el país lo son los jueces de carrera. Por lo tanto, pensé, si yo quiero que esto sea exitoso en beneficio no solo de los justiciables, sino de la nación, nosotros tenemos la obligación con la nación de participar para que las personas puedan elegir a aquellos que cuentan con los méritos para hacerlo. Eso fue lo que me motivó. Vámonos al origen de esta historia. Un buen día, viendo la mañanera que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo escuché decir muy airado, así, casi enojado, iba a decir encabronado, pero eso hay un mal. Muy molesto decir que el Poder Judicial de la Federación estaba corrupto, que estaba podrido y era necesario transformarlo. Mi pregunta es, usted que ha vivido por años en las entrañas del Poder Judicial de la Federación, está tan podrido como decía López Obrador y que eso motivó impulsar una rápida reforma y la historia que hoy estamos viviendo? Mire, yo como le mencioné, tengo una carrera en el servicio público, no solo dentro del Poder Judicial de la Federación, sino también en la propia Federación, en gobiernos estatales y en el Poder Judicial de la Federación, y me atrevo a decir que en el Poder Judicial de la Federación, por lo menos yo, no he visto un solo acto de corrupción. Incluso los abogados que se dedican a defender
a las personas que acuden a ellos ante los tribunales. Hay un lema conocido entre los abogados que saben que en la justicia federal el asunto se va a reencauzar, van a encontrar justicia. Y esa ha sido la tónica y la historia del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué fue lo que sucedió? Desde mi particular punto de vista, que el Poder Judicial jugó un papel en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual no se le veía participar, porque en 1994, cuando por primera ocasión en la historia del país la Cámara de Diputados y de Senadores pierde una mayoría arrasadora de un solo partido, para poder sacar adelante las reformas se necesitaba realizar un cierto trabajo, digamos, político entre las diversas fuerzas. Y en el 94 también se crea un instrumento que se llama la acción de inconstitucionalidad, al cual pueden acudir los partidos políticos de las cámaras, miembros de las cámaras que tengan un 33% de las curules para poder impugnar una ley. Entonces, pues, de 94 hasta antes del sexenio pasado, todos los presidentes, para poder emitir una ley, antes tenían que negociarla, lo que no sucedió en el sexenio pasado. Sin embargo, los partidos minoritarios tenían la legitimidad para promover ese medio de defensa que le menciono, que es la acción de inconstitucionalidad. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro lo es el tema de la militarización, digamos, que en la Constitución, cuando se reformó, estaba prohibido que estuviera bajo un mando militar la Guardia Nacional. Se expide una ley con esa tónica, pues los partidos políticos la impugnan y llega a la Corte, y la Corte pues solo resuelve conforme a la Constitución, y conforme a la Constitución la echó para atrás. Y ese fue el papel que le tocó jugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tal vez por confianza, digamos, del Ejecutivo, pensaba que no tenía por qué cabildear con las demás fuerzas sus iniciativas, pero estas las impugnaban y la Corte pues jugó ese papel que terminó disgustando, digamos, al Poder Ejecutivo, y eso fue lo que precipitó, desde mi punto de vista, lo que hoy estamos viviendo. Bueno o malo, está por verse. Hay algo terrible en estos momentos en esta historia. Todos se pasan la bolita. El presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de corrupción. Y una parte del Poder Judicial decía, es que los ministerios públicos no integraron bien la carpeta, por eso no pudimos resolver y tuvimos que darle libertad. Y en Palacio Nacional decían, es que están liberando narcotraficantes y corruptos. Y respondía nuevamente el Poder Judicial, es que no viene integrada correctamente la carpeta y nosotros tenemos que actuar conforme a derecho. Y el Poder Ejecutivo podría responder, es que ustedes deben de estar al servicio del pueblo, no de la ley. El caso de un empresario que debe millones de pesos y no se ha podido resolver ese asunto porque genera amparos conforme a la ley.
y dice el Poder Ejecutivo, pero esos dineros se necesitan para los apoyos sociales, para la salud, etcétera. En esta polémica, ¿qué tanta culpa tiene el Poder Judicial y qué tanta culpa tienen los ministerios públicos? ¿Quién tiene la culpa de esto que está pasando? Pues bueno, mire, mi especialidad es materia laboral y ahorita usted me toca dos asuntos de diferentes materias, que es la materia penal y la materia administrativa. Así es. Sin embargo, pues le puedo decir, conozco ciertas estadísticas en materia penal de 100 delitos que se cometen en el país, únicamente 10 se denuncian. Por lo tanto, 90 quedan impunes, no los conoce ni siquiera el Ministerio Público. De esos 10 que se denuncian, solo 2 son judicializados. Es decir, que quedan 8 carpetas pendientes por integrar en las fiscalías. Y de esos 2 asuntos que son judicializados, únicamente uno es, digamos, que se regresa a la fiscalía porque no se encuentra bien integrada la carpeta, pero de los asuntos cuyas carpetas logran pasar el tamiz de una orden de aprehensión y se dicta un auto de cabeza de proceso de vinculación a proceso, el 98% de los asuntos obtienen sentencias condenatorias. Entonces, bueno, yo creo que es más entrar en un debate político que legal. Desafortunadamente, el Poder Judicial de la Federación debe basar, o afortunadamente, me equivoqué, afortunadamente, el Poder Judicial de la Federación debe basar sus resoluciones en la Constitución y en las leyes, porque recordemos que en materia de amparo no se trata de un juicio entre 2 personas, se trata de un juicio entre una autoridad y un quejoso, que es un ciudadano. Entonces, la parte demandada, para que me entiendan, es la autoridad. Y lo que hace el Poder Judicial es revisar si ese acto de autoridad no es arbitrario. Si es arbitrario, porque no cumple con los requisitos de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, debe protegérsele. Ya bien así lo dijo desde los sentimientos de la nación Morelos, que teníamos que tener un poder judicial que proteja a los ciudadanos del arbitrario. Hablemos claro sobre el área específica que le corresponde. Existen muchas, no sé si sean verdades o historias urbanas, de que la autoridad es cómplice de los empresarios, de que la autoridad es cómplice de los sindicatos y que la mayoría de las veces los trabajadores en conflicto son meras víctimas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues yo considero que aquí no podemos hablar de víctimas o victimarios, sino que, como toda relación humana, hay ocasiones en que las relaciones de trabajo surgen conflictos y el Poder Judicial de la Federación vela por aquellos que pertenecen al fuero federal, que estamos hablando de aquellos trabajadores de la industria como la siderúrgica, metalúrgica, la automotriz, la papelera, industrias que en Nuevo León prosperan mucho. Y pues mi sorpresa es que hay pocos conflictos de ese tipo en el Estado, y los que han llegado a conocimiento de nosotros, muchos de ellos se logra una conciliación sin renuncia de derechos por parte de los trabajadores, porque
la Ley Federal del Trabajo es protectora del trabajador. Es donde a veces los empresarios se sienten en desventaja porque la ley resulta que cobija con mayor amplitud a los trabajadores. Sin embargo, sabemos que la parte patronal es la que cuenta con mayores elementos para poder acreditar sus dichos, no hacia el trabajador. Es por esto que la ley lo que busca es equilibrar esa relación. Y en búsqueda de ese equilibrio, los asuntos que no se logra una conciliación, en su gran mayoría, más del 90%, se resuelven en favor de la parte trabajadora. Hablemos sobre el pueblo trabajador. Cuando se nos vende la idea de este proceso de elección, se nos quiere vender una idea diferente a lo que en épocas pasadas, en los estudios clásicos comunes nos enseñaron. ¿A qué me refiero? Que un juzgador solamente debe de basarse en la ley y la justicia. Y cuando tiene la disyuntiva entre la ley y la justicia, debe de apegarse a la justicia. Esa fue una de mis enseñanzas clásicas hace muchos años, lo que aprendí. Ahora resulta que nos dicen que más allá de la ley está el pueblo, que el poder judicial debe de estar no al servicio de la ley, no al servicio de la justicia, al servicio del pueblo. Hasta por ahí anda una ministra que se autollama la ministra del pueblo. La pregunta es, ¿usted qué opina sobre esto? ¿Debemos de dejar las enseñanzas clásicas para decir, bueno, vamos a decidir conforme el sentimiento del pueblo? Hablemos claro. Adelante. Es una pregunta muy interesante y un juez no puede actuar al margen de la ley, al margen de la Constitución, porque si no lo hace así, estaríamos ante un Estado de no derecho, ante un Estado arbitrario, donde yo resuelvo lo que yo estimo más conveniente, y no es así. No es así porque si no, se rompe uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho al debido proceso, el derecho humano a la debida fundamentación y motivación, y sobre todo la seguridad jurídica que se debe garantizar tanto a los trabajadores como a los empresarios, porque de no ser así, se violarían los derechos de los trabajadores, pero también se podrían transgredir los derechos de los empresarios con las nefastas consecuencias que esto podría traer para la generación de riqueza que tanto necesita nuestro país. Hablemos claro, en este proceso existe piso parejo. Yo considero que sí existe piso parejo, puesto que no hay evidencias de lo contrario. Las reglas que emitió el INE para poder nivelar y transparentar el procedimiento fueron unas normas de igualdad. Prácticamente, les voy a ser sinceros, no tenemos ningún recurso, ningún apoyo para realizar las campañas. Cada quien lo está haciendo como puede, y además nos acotaron cuáles son las formas para darnos a conocer, siendo esto únicamente las redes sociales prácticamente y la volateo en papel reciclado y nada más. No hay otra forma de darnos a conocer
más que esas, y pues no legalmente no está permitido hacerlo de otra manera. En este proceso, a más de un mes de iniciado, mucho se habla ya de padrinos, de Andrés Manuel López Beltrán, de grupos de la delincuencia organizada, de grupos empresariales, hasta de grupos religiosos o de grupos políticos. Hablemos claro, usted tiene padrino. No, yo no tengo padrino, como le digo, eh, yo vengo de la cultura del esfuerzo y todos los trabajos que he tenido he accedido a través del mérito propio. De hecho, eso es algo que me diferencia de los demás candidatos que contienden para mi mismo puesto en el Distrito 2, Nuevo León, que abarca desde el municipio de Escobedo, el municipio de Nicolás de los Garza, bajamos al municipio poniente, zona poniente de Guadalupe, Monterrey, Santiago y todo el sur del estado. Soy el único candidato que tiene 4 características, soy el único candidato que tiene estas 4 características juntas. Tengo los conocimientos, ya se los expliqué. Tengo la experiencia, porque no solo en el litigio, tanto privado como representante del gobierno federal, sino también dentro del Poder Judicial de la Federación y además ya administrando justicia como juez, tengo la experiencia. Pero tengo la autonomía. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo no soy un candidato que se haya inscrito para participar por conducto de un poder, porque no sé si recuerda que los candidatos se tenían que inscribir al poder ejecutivo, al poder legislativo o al poder judicial, que del poder judicial, vamos a ponerle, desapareció porque lo absorbió el poder legislativo, y el poder legislativo decidió quiénes de esos candidatos son los que iban a estar en la boleta. Por lo tanto, fueron preseleccionados ya por alguno de los poderes. No es mi caso. Yo únicamente, por decisión personal, no decidí inscribirme por ningún poder y únicamente estoy aquí por mérito propio. Soy políticamente libre, por lo tanto, soy un juez libre y además soy libre de nepotismo, porque estoy hablando nada más de mis contendientes, soy el único que tampoco tiene ni tuvo algún familiar dentro del Poder Judicial de la Federación. A mí en ocasiones al pensar, sobre todo cuando inició este proceso, se me hacía muy difícil decir, bueno, yo sé lo que puede prometer para enamorar al electorado, un candidato a la alcaldía, un candidato a una diputación federal, un candidato a la presidencia de la República, un candidato a una regiduría. Pero no me queda muy claro qué es lo que puede prometer un juzgador en este caso. ¿Usted qué armas porta para enamorar al electorado? ¿Qué le propone? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cómo trata de convencerlo? Pues esa es una pregunta muy buena, porque como juzgador no puede quedar uno bien con las dos partes, porque estamos hablando de que resolvemos contiendas donde hay un ganador y un perdedor. Entonces con alguien se va a quedar, por decirlo así, mal. Mal en el sentido de que no me dio la razón. Y en ese sentido, pues no les vamos a caer bien a todos. Es imposible.
por lo que en realidad no se trata aquí de dar promesas vanas, promesas vacuas. Aquí se trata de seguir, continuar con la labor que hasta el momento he realizado, siempre con apego a la Constitución y a la ley, y la rendición de cuentas que ahora se dará vía las urnas a la ciudadanía, que si consideran que el trabajo que realizamos fue correcto, nos reelegirán, y si no, pues ni modo, hasta ahí llegaremos. Pero en realidad la promesa que yo les prometa que voy a resolver su asunto de una u otra manera, eso no es posible. Lo que sí les puedo garantizar es que en mí cuentan con un juez libre, con un juez autónomo, con un juez independiente, con un juez que resolverá siempre conforme a la ley y conforme a la Constitución, e incluso con base en los tratados internacionales cuando algún derecho no se encuentre contenido o reconocido ya en nuestra Carta Magna. Déjenme quedarme con esos dos últimos conceptos que usted mencionó. Un juez libre, independiente y apegado a la ley. Y espero que si usted a través de las urnas obtiene esa posición de ser juez, espero sinceramente que cuando menos estos tres preceptos los pueda transformar en realidad, a pesar de las presiones que existen en el mundo real, a pesar de todos los pesares. Porque le voy a decir algo, vamos a estar muy al pendiente del actuar de todos los personajes que emanen de este proceso. ¿Para qué? Para ir viendo si en realidad nos colocaron en estas emisiones la verdad o actuaron con demagogia, y esto lo digo con todo respeto. Espero que cuando menos estos tres conceptos puedan transformarse en realidad, y le pido que si no le he preguntado algo que tenga que aclarar o algún mensaje final que usted quiera expresar, el tiempo y el espacio es suyo. Adelante. Pues yo únicamente invitaría a la audiencia que amablemente nos está siguiendo, que salgan a votar, que cumplan con su deber cívico de votar, porque he escuchado en las redes que hay llamados a que la gente no salga a votar. Entiendo que no es una elección fácil, puesto que el sistema para poder materializar la reforma judicial no es amigable, por lo que les sugiero visiten la página del INE, conóceles, para que ustedes ahí puedan bajar las boletas, la boleta física como la que van a recibir el día de la jornada electoral, ya están en internet a su disposición para que las puedan ver, y también hay enlaces para que conozcan los perfiles de cada uno de los candidatos, para que ustedes puedan elegir al que mejor ustedes les parezca. Si pudieran distinguir con su confianza, yo no les fallaré. Yo contiendo para juez materia laboral en la zona sur del estado, Distrito 2. Soy el número 11. Está medio complicado votar, pero solo recuerden, va a haber un lado mujeres y un lado hombres. En el lado hombres soy el primero de la lista, es el número 11. Soy color rosa porque soy laboral. En el cuadrito rosa
anoten 11 y con eso votarían por mí. Espero contar con su confianza, no los defraudaré. Muchas gracias. Permítanme tomar la imagen. Bueno, hay esta tecnología que a veces quiere y a veces... Ahí estamos. Solamente para decirles que este 1 de junio, falta muy poco, por cierto, todos debemos de atrevernos a ser parte del futuro, de atrevernos a tomar el poder a través de las urnas, decidir quién va a ser parte del Poder Judicial de la Federación. Y sobre todo, empezar una lucha para que en realidad el poder esté en manos de los ciudadanos. Si no es eso lo que quieren, está bien. Dejen que otros decidan por ustedes. Yo al menos, en mi pequeña contribución este 1 de junio, pienso acudir a decidir por mí mismo el futuro de mi país. Hablemos claro. Bueno, muchas gracias.